Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Damos inicio al cuarto domingo del tiempo de Pascua. La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel está cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.
Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizados todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las ovejas suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:
Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, la palabra de Dios nos pone el foco principalmente sobre la persona de Jesús como aquel que da vida y vida abundante. Aquí tenemos hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 10, los primeros 10 versículos, donde tradicionalmente se ha llamado este domingo como el Domingo del Buen Pastor. Y entonces Jesucristo, más que pastor, el día de hoy se está presentando como la puerta, que eso es una de las cosas bastante interesantes y supremamente importantes. Aunque las anteriores lecturas también nos ponen el foco sobre Jesús en otros aspectos, como en los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el día de Pentecostés, donde Pedro está proclamando a Jesús como el Señor y Mesías, porque así Dios lo ha querido. A ese al que ustedes crucificaron, ese ahora es el Señor y Mesías, lo cual les traspasó el alma. Una de las frases bastante importantes de la palabra de Dios, cuando hay una predicación y la persona está en sintonía con lo que se está predicando, el corazón le arde por dentro y pregunta como aquí: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y es allí donde entonces se encuentra uno de los puntos importantes para la predicación de este día. Jesús como puerta para que las ovejas entren o salgan. Eso es bastante importante y ese es como el tema central. Jesús le está hablando a los fariseos que no entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero después sí lo entendieron. Jesús se está refiriendo a ellos como aquellos que hacen que las ovejas queden atrapadas como dentro de un corral, queden como dentro de un recinto allá atrapados, y ellos son como la puerta que han atrapado a las ovejas y las han metido dentro de un sistema que no es conveniente, un sistema que no da vida, sino que da muerte. No le entendieron al comienzo, pero le entendieron divinamente después. Y entonces Jesús empieza a decir: las ovejas no escuchan a los extraños, porque sí van a escuchar a aquel que les hable allá en lo profundo de su ser, porque esa voz sí la conocen. Como en la primera lectura, allá en los Hechos de los Apóstoles, la conciencia, o lo que se dice hoy en día, el sí mismo, la persona misma allá en lo profundo de su ser, con esa capacidad de recapacitar y tomar conciencia de las cosas. En la primera lectura, por ejemplo, preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Hemos cometido un tremendo error impresionante. Caen en cuenta y preguntan: ¿qué debemos hacer? Lo mismo utiliza entonces aquí Jesucristo. Las personas que oyen mi voz recapacitan, y allá dentro de su conciencia, que reconocen esa voz y no la de los extraños, entonces dejan entrar a ese que va a ser su pastor, porque otros con voces extrañas y de pronto les hicieron caso, los dejaron atrapados. Y no los dejan ni siquiera salir, sino los dejan allá metidos. Con todo esto Jesús les estaba diciendo: todo el sistema religioso de los judíos que se habían, por decirlo así, manipulado la fe,
los escribas, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que tenían que ver con la autoridad religiosa, habían envuelto a todos los creyentes de aquella época, los judíos, a todos los de buena voluntad, los habían metido en un recinto de fe, es decir, como en una especie de lavado de cerebro, si se puede llamar así. Les presentaron una verdad, pero una verdad que no es verdad, era una mentira impresionante. La imagen de Dios que proyectaron siempre fue una imagen falsa. No comprendieron las palabras de Dios, sino que se atenían a las interpretaciones de sus maestros. Y una de las cosas que les reprocha aquí Jesús precisamente es esa imagen distorsionada de Dios. Los tienen como metidos en una prisión, por allá están encerrados. Las ovejas no pueden ver al verdadero Dios. El templo de Jerusalén estaba diseñado de tal manera que había ciertos patios con unos muros. Hasta aquí pueden llegar los extranjeros, hasta aquí pueden llegar las mujeres, hasta aquí pueden llegar los hombres, y allá donde estaba el arca de la alianza, tapada con una gran cortina, nunca le dieron acceso a las personas para que conocieran al verdadero Dios. Eso era un montaje impresionante, pero impresionante. Y entonces Jesús les dice, el guardián, es decir, el sí mismo, la conciencia, cuando se da cuenta que alguien viene y empieza a hablar allá en lo profundo de la conciencia o en lo profundo del sí mismo, como se dice hoy, empieza a entender que este hombre llamado Jesús, que es ahora el Señor y Mesías, viene a regalarnos la verdad de la vida, la verdad de Dios, a mostrarnos su verdadero rostro, cómo es que Dios es, y lo muestra de manera impresionante. Por eso el guardián o la conciencia o el sí mismo es muy importante para recapacitar. No podemos quedarnos esclavos de esas cosas en las que uno como que se mete. En este mundo hay de todo, hay cuento y hay cliente para todo. Hay muchas prisiones en las cuales nos podemos meter. La prisión del pecado, la prisión de las falsas ideologías, la prisión de los falsos quereres, de los falsos placeres y otras cosas, y nos dejamos atrapar por eso. Pero cuando se escucha la voz de ese pastor que se constituye en la puerta, el guardián, la conciencia, escuchando claramente, sabe que hay que escucharlo a él y no a otros, y entonces ya se puede salir de ese recinto, porque la verdadera vida se encuentra en él, y hay que entrar por esa puerta que es Jesús. Y entonces toda esta alegoría que está diciéndoles Jesús aquí, y que al principio no le entendieron, después lo entendieron, está hablando de nosotros. Por eso hay que eliminarlo, porque la gente, al tenerlos a ellos como los guías, como los pastores, a los escribas, los fariseos, los saduceos y otros, pues estaban ahí pensando que estaban haciendo bien las cosas, pero mentiras. Estaban en recintos o en prisiones de muerte, en sombras de muerte, como dice allá en San Lucas. Pero cuando comprenden que es Jesús la verdadera puerta que lleva a otra cosa llamada vida y vida abundante, allá con esa vida y la verdad que viene a traer Jesús se encuentra la auténtica libertad, la verdadera libertad, la que hace libre y la que da vida y vida en abundancia, no la que lo deja uno atrapado y lo lleva a la muerte. Todo esto entonces quiere decir aquí nuestro Evangelio, queridos hermanos. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude con su voz a tener una conciencia recta, una conciencia que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, como dice el Evangelio, una conciencia bien formada que sepa escuchar el Evangelio que Él viene a traer y que es Jesús mismo. Por eso, cuando se descubre a Jesús como el verdadero Evangelio, aquello que me va a hacer de verdad libre, uno como guardián de su propia vida
y escuchando esa voz y siguiéndolo a Él, va a encontrar, como dice hoy el Salmo 22, pastos abundantes. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, y una proclamación de bienestar, una proclamación de libertad y de alegría infinitas con esos manjares sustanciosos, y todas estas cosas son poesías para expresar: con Jesucristo, el Hijo de Dios, he encontrado la verdadera vida. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesucristo habla, y habla así como enigmáticamente, está diciendo unas verdades muy profundas. No se entenderán esas verdades si la conciencia está turbia, si hay cosas raras por allá por dentro, porque como dice el mismo San Juan, el gran problema para no entrar en el reino de Dios es que uno prefiere la oscuridad, porque si Dios, que es luz, ilumina mis malas acciones, yo no quiero quedar mal, más bien prefiero las tinieblas y no busco esa luz. Es un sistema bastante siniestro que todos podemos tener, pero si tenemos una conciencia bien formada y escuchamos esa voz, lo vamos a buscar con entereza, lo vamos a buscar con decisión, para que nuestra vida de verdad alcance lo que Dios quiere que alcance: una plenitud, una perfección, una gracia, una vida divina que solo Dios regala. Por eso, queridos hermanos, hoy que celebramos el Día del Buen Pastor, el buen pastor no es el sacerdote, no somos los curas, no somos el buen pastor. El buen pastor es Jesucristo. Es el único y eterno sacerdote en plenitud, que nosotros, como dice allá el libro de los Proverbios, Él es el sol y nosotros somos como los rayos, que llevamos la salud en esos rayos. Pues dice allá, pues nosotros somos también más o menos como Juan el Bautista, que decía: que Él crezca y que yo disminuya. Hay que mostrar al buen pastor, al pastor de las ovejas, para que lo sigamos a la vida eterna. No somos los sacerdotes, solo Jesucristo, aunque lo que nosotros decimos tiene mucho que ver con Él. Por eso, queridos hermanos, no busquemos tanto a la persona del sacerdote. Gracias por todas las felicitaciones que ya estamos recibiendo desde esta semana. Pero esas felicitaciones no son para quedarnos en un acontecimiento social. Yo les digo, queridos hermanos, es para buscar a Jesucristo, al Señor y Mesías, para que escuchándolo a Él y abriendo el corazón como los guardias de nuestra vida, alcancemos algo que Él quiere darnos, a Él mismo, para que tengamos el cielo en persona en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón al Mesías y Señor, nuestro Señor Jesús. Y bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos hoy nuestras plegarias a Cristo, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y es el pastor y guardián de nuestras vidas, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y demás ministros que sirven al pueblo de Dios apacienten santamente al rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido el dolor, se acuerde de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y moribundos, y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio, ya sea en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga a nuestra comunidad, de éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias, aún en medio de las dificultades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Dios Padre, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todos tus santos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya.
Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Incline la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Los invitamos